superficial, pero las partes más externas, porque están en contacto con un ambiente, una atmósfera fría, hará que sus temperaturas caigan drásticamente. Por lo tanto, ¿sí?, una posible representación de lo que ocurre ahí es lo que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Esta representación es eventualmente una pared, una placa que tiene cierto espesor. Repito, está caliente, lo dejamos en el horno el tiempo suficiente, pongámosle que se encuentra a 120 grados centígrados, y luego ponemos a un ambiente que se encuentra, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con un tipo de problemas, con un tipo de geometrías que nos permitirá suponer flujo de calor unidireccional. ¿Sí? Para que tengamos flujo de calor unidireccional, yo necesito que haya la famosa desproporción. Aquí estamos trabajando con una placa plana, una pared. Para que exista flujo de calor unidireccional, que necesitaba que el espesor sea muy pequeño en comparación con el resto de dimensiones. Por lo tanto, lo que interesará en esta placa que estoy tomando como referencia para explicar este fenómeno es que es una placa grande, larga, a nivel de largo y ancho, y que tiene un espesor muy pequeño, y que de forma significativa a nivel de transferencia de calor, solo sus caras son las que están experimentando o están interactuando de forma significativa con el ambiente, con el alrededor frío. Y obviamente eso me permite entender que hay un tipo de calor unidireccional a través de que el espesor. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que aquí tengo mi placa plana, tiene cierto espesor, es largo y es ancho, pero solo me interesa el flujo de calor unidireccional, es decir, a lo largo y a través de qué, del espesor de la pared. ¿Por qué? Porque de forma significativa, solo estas caras están interactuando con el ambiente frío, y por esas caras va a entrar o va a salir el calor. Específicamente, si se está enfriando, a través de estas superficies, en la parte interna y en la parte externa, va a salir el calor hacia los alrededores. ¿Sí? Y aquí, en esta geometría, espero que lo entiendan, tenemos que plantear argumentos inherentes a qué simetría. Porque tanto esta superficie como la de acá experimentan este efecto de ¿qué? De enfriamiento. Estas superficies que están expuestas con el medio ambiente van a enfriarse rápidamente. Consecuentemente, lo que yo necesito aquí es dividir mi pared en la mitad, porque la una mitad se comportará de forma idéntica a la otra. Establezco un plano de simetría, por eso ustedes ven aquí una línea entrecortada. Y esta mitad la voy a caracterizar, porque si caracterizo esta, la otra se comporta de forma idéntica. Con esa pequeña consideración, como les decía, este material en tiempos pequeños mantendrá su temperatura, ¿no es cierto?, porque no ha pasado mucho tiempo y el objeto estaba caliente. Solo las partes más externas que están en contacto con el ambiente frío bajarán drásticamente su temperatura. Por eso ustedes se dan cuenta que si yo grafico los perfiles de temperatura, ¿sí?, aquí prácticamente el material mantiene la temperatura que tenía inicialmente, pero las partes que están más externas en contacto con el ambiente frío, repito, van a interactuar con ese alrededor, y el efecto es que cae drásticamente su temperatura. Entonces hay un descenso de temperatura hasta que tal vez ya la parte más externa prácticamente tiene la temperatura de los alrededores. ¿Sí? Lo más externo cambia su temperatura. Lo que se encuentra más adentro tiene esa tendencia de mantener su temperatura. Pero claro, eso pasa a tiempos cortos, pequeños. Si yo dejo que transcurra más tiempo, ¿qué pasa? Que el efecto de transferencia de calor hace que ya gane masa, gane volumen el efecto de transferencia.
transferencia y vaya cambiando la temperatura del objeto en la parte más interna. Por eso ustedes ya se dan cuenta que en un siguiente instante de tiempo ya el cambio de temperatura ha avanzado hacia partes más internas del material. Pero claro, la parte más céntrica, más interna del material sigue manteniendo su temperatura inicial. Pero si transcurre más tiempo, ¿qué pasa? Que ya la transferencia de calor abarca la totalidad del objeto y a la parte central interna ya cambia su temperatura. Y sigue pasando el tiempo. Y lo que yo puedo observar es que esos perfiles de temperatura se van aplanando. Ya no únicamente la parte más externa es la que experimenta transferencia de calor. Gradualmente, la transferencia de calor va involucrando a toda la masa, todo el volumen del objeto, y por eso ustedes pueden darse cuenta que ese perfil de temperatura se va aplanando, hasta el caso teórico hipotético en el cual a tiempo infinito ya prácticamente el objeto alcanzó el equilibrio térmico con los alrededores, y en ese punto cesa la transferencia de calor. ¿Sí? En este caso, yo estoy graficando un perfil de temperaturas bajo el supuesto de que tengo transferencia de calor unidireccional. Y cuando yo grafico perfiles de temperatura que van cambiando con el tiempo, eso obviamente me permite a mí entender que la temperatura está cambiando con el tiempo, pero también la temperatura está cambiando con la posición. Porque si yo fijo un sistema, un eje coordenado, y veo esta posición, yo veo que en varios instantes de tiempo ya, ¿qué pasa? La temperatura va cambiando, pero también yo veo que la temperatura va cambiando con la posición. Por lo tanto, ¿sí?, en este tipo de problemas que son ya más realistas, la temperatura cambia con el tiempo y también cambia con la posición. ¿Sí? Repito, vamos a trabajar o vamos a suponer flujo de calor unidireccional, de una sola dirección. Consecuentemente, en esta placa plana, si estoy trabajando en coordenadas rectangulares, ¿sí?, yo definiré y estableceré que la temperatura cambie en función de qué, de esa posición. Lo mismo puede pasar a nivel de qué, de otras geometrías, un cilindro, una esfera. Nuevamente, recuerden, desproporción. Si yo tengo un cilindro largo, ¿sí?, el flujo de calor predominantemente, de forma significativa, de forma más importante, se transferirá en forma radial en sentido radial. El sentido longitudinal no es significativo. En esa geometría también tendremos que la temperatura cambia con el tiempo y con la posición, pero la posición ahora estará en términos radiales. Lo mismo puede pasar con una esfera. Bajo estas consideraciones espaciales un poco particulares, especiales, sobre todo desde la lógica de que toda la superficie esté expuesta a la transferencia de calor, también puede darse este escenario en el cual la temperatura cambie con la posición, pero radial también con el tiempo. Pero, chicos, nuevamente, sobre todo cuando trabajemos con una placa plana, yo necesito establecer un plano de simetría, porque solo me interesa caracterizar el comportamiento de una mitad, porque la otra se comportará de forma idéntica. Consecuentemente, ustedes van a darse cuenta que generalmente en este objeto va a decir que tiene un espesor 2 de leve, pero a mí me interesará únicamente caracterizarle el comportamiento a nivel del espesor, la mitad, porque la otra mitad tiene un comportamiento exactamente ¿Cómo abordamos este problema de transferencia de calor? Que ya no se puede catalogar como un sistema concentrado.
¿Sí? El punto de partida es ecuación general de conducción de calor. ¿Sí? Vamos a hacer el planteamiento para lo que es sistemas o en sistemas coordenados, reflejamos, coordenadas rectangulares. Flujo de calor unidireccional. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar cuál era la ecuación general de conducción de calor. Entonces, ustedes recuerdan, esta era la ecuación general de conducción de calor, en donde obviamente estábamos suponiendo que la conductividad térmica era constante independiente de la temperatura. Si es flujo de calor unidireccional, las segundas derivadas con respecto a Y y con respecto a Z no existen, son cero. Si el objeto no tiene esta capacidad de generar calor, el cuarto término de la ecuación no existe. Y mi ecuación se reduce aquí a que la segunda derivada de la temperatura respecto de la posición es igual a que al inverso del coeficiente de difusividad térmico multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto a la posición. Esa va a ser la ecuación base, mi ecuación de partida para que yo trate de encontrar la solución a este problema de transferencia de calor en estado estacionario. Perdón, en estado básico. Recuerden, tenemos ya la ecuación diferencial. Yo necesito encontrar solución al problema de conducción de calor en estado transitorio. Y para que yo encuentre la solución, ¿qué necesito? Condiciones de frontera. Y aparte de las condiciones de frontera, ¿qué necesito, chicos? Una condición inicial. Si tenemos flujo de calor unidireccional, ¿sí? Necesito dos condiciones de frontera y la condición inicial que es no negociable. Consecuentemente, aparte de tener mi ecuación diferencial, necesito definir condiciones de frontera y también definir mi condición inicial. Pero ya mi ecuación de partida la conozco, la sé. Segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición igual al inverso del coeficiente de difusividad térmico multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto al flujo. Ahora pensemos cómo definimos las condiciones de frontera y cómo definimos esta condición inicial. Como les decía, el problema sigue siendo el mismo que se planteó a nivel de sistemas concentrados. A tiempo cero, el objeto tiene una temperatura inicial uniforme, pero interactúa con un alrededor que tiene una temperatura diferente, peso infinito. Para no perder mucho tiempo, aquí tenemos las condiciones de frontera y la condición inicial. Mi punto de partida, ya vemos, entendemos de dónde sale esta ecuación. Las condiciones de frontera justamente tienen que irse a las interfaces. Y aquí lo que me está diciendo como primera condición de frontera es que estoy aprovechando esta particularidad de que mi ecuación diferencial para la transferencia de calor es de segundo orden. Y al ser de segundo orden, yo puedo poner como condición de frontera el valor de la primera derivada. Como ustedes se dieron cuenta acá en los perfiles de temperatura, por este efecto de simetría, yo puedo darme cuenta que en cualquier instante de tiempo, la primera derivada de la temperatura con respecto a la posición, cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale? 0, porque la pendiente
indistintamente del tiempo, en esa posición siempre se queda. Porque es una curva. No sé exactamente si es una parábola, no sé qué forma tenga. Pero al ser una curva que tiene como punto máximo, ¿sí?, x igual a 0, eso me ayuda y me facilita para que yo pueda establecer como condición de frontera que la derivada de la temperatura con respecto a la posición cuando x es igual a 0, esa pendiente, esa derivada es igual a 0. Por eso aquí se está poniendo que la derivada de la temperatura con respecto a la posición cuando x es igual a 0 en cualquier instante de tiempo, esa derivada es igual a 0. Yo tengo una condición de frontera, necesito otra más. Y ahora sí me voy a ¿dónde? A la interfase. ¿Qué pasa en esa interfase? Debemos entender que el objeto, si se enfría o se calienta, hay un calor que llega o sale, o hay que tomar como referencia aquí la superficie. Tomemos como supuesto que el objeto se está enfriando. El objeto, el cuerpo está perdiendo calor. Ese calor se mueve en el interior del objeto, pero llega hasta ¿dónde? Hasta la superficie. Hasta ahí tenemos conducción. Pero el calor llega a su destino final, que es el ambiente, porque el objeto se está enfriando. Consecuentemente, por conducción, el calor llega hasta la superficie y luego ese calor llega al ambiente por convección. Por lo tanto, planteamos como condición de frontera el límite hasta el cual tenemos el objeto, porque hasta ahí llega el calor por conducción y luego rebasa esa superficie y el calor sale por convección, que es justamente lo que se está planteando. Por eso me dice que el calor por conducción es igual al calor por convección, ¿en dónde? Cuando se termina el objeto, que es cuando x es igual a L. Por eso tenemos aquí el negativo de la conductividad térmica, la derivada de la temperatura con respecto a la posición cuando x es igual a L en cualquier instante de tiempo es igual a la convección. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos nuestras dos condiciones de frontera. La primera, la derivada, la pendiente en x igual a 0, eso tiene que ser igual a 0. Y lo otro es esta conservación de energía en interfase. El calor por conducción es igual al calor por convección cuando termina físicamente el objeto en interfase. Como les decía, el calor llega hasta esa superficie por conducción, pero luego sale de esa superficie por convección. Aparte de tener mis dos condiciones de frontera, necesito mi condición inicial. Y aquí me está diciendo que la temperatura en cualquier posición cuando el tiempo es igual a 0 es igual a T sub. Y punto de partida. Yo les decía, tengo un objeto que en el instante de tiempo 0 tiene en toda su masa una temperatura inicial y se pone en contacto con alrededores que tienen una temperatura diferente. Pero aquí me estoy centrando en el objeto. En tiempo 0, la temperatura en cualquier posición del objeto es la temperatura inicial. Y estas son mis condiciones de frontera y condición inicial que me permitirían resolver esta ecuación diferencial. Pero ojo, tengamos presente de que nosotros estamos trabajando con una geometría, una placa plana. Estamos trabajando en coordenadas rectangulares. Y lo más importante es que estamos suponiendo un flujo de calor unidireccional. Si es flujo de calor unidireccional, ¿qué pasa? Que el calor va a través del espesor. El objeto está interactuando con alrededores. Y si tenemos flujo de calor unidireccional es a través del espesor, pero tenemos dos caras que están expuestas al ambiente y están interactuando con ese ambiente y están experimentando transferencia de calor. Por eso yo necesito plantear un eje central, porque ambas caras están transfiriendo calor. Por lo tanto, el calor va a ir desde la parte central hacia afuera, pero bajo la lógica de coordenadas rectangulares de flujo de calor unidireccional, desde el centro hacia afuera fluye el calor.
eso planteo un eje de simetría, que es cuando x es igual a 0, y caracterizo la una mitad, porque la otra se comporta de forma... Hasta aquí, todo fácil. Luego tengo ecuación diferencial, he escrito las condiciones de frontera, he descrito también la condición inicial y lo siguiente sería que resolver la ecuación diferencial. Sin embargo, esa ecuación diferencial planteada de esa forma es muy difícil de resolver. Extremadamente complicado. Por eso, ¿sí? Aquí les dice que la ecuación diferencial a nivel de derivadas parciales, su solución se relaciona con series de infinitas y ecuaciones trascendentes que son difíciles de manejar, no combinables. Por eso lo que yo voy a hacer es que tal vez reescribir mi ecuación. Voy a definir nuevas variables, ¿sí?, que me permitan tal vez disminuir la complejidad de mi ecuación diferencial. Y tal vez me convenga a mí reescribir mi ecuación diferencial definiendo variables adimensionales. ¿Ven? En términos generales, aquí yo vuelvo y repito. Tengo y conozco como premisa que la temperatura cambia con la posición con que con el tiempo. Tengo mi ecuación diferencial, condiciones de frontera, condición inicial, pero esta ecuación diferencial es muy difícil de solucionar. Cambio de estrategia y lo que voy a hacer es definir nuevas variables y reescribir mi ecuación diferencial y condiciones de frontera y condición inicial a nivel de mis nuevas variables. ¿Sí? Si yo tengo que la temperatura es una variable de mi problema, yo voy a definir una temperatura adimensional. Si tengo una posición, también definiré una posición adimensional. Y si tengo un tiempo, definiré también un tiempo adimensional. A nivel de una posición adimensional, ¿qué voy a hacer? Básicamente, correlacionar cualquier posición en el objeto respecto de qué, de la máxima posible que tenga en el objeto. La existencia física del material está comprendida entre qué, entre 0 y L. Entre 0 y L tengo el espesor. Entre 0 y L tengo físicamente la existencia del material. Consecuentemente, yo puedo definir una posición adimensional comparando esa posición respecto de la máxima posible. Básicamente estoy comparando dos posiciones, dos distancias, y eso obviamente que es un grupo adimensional. Recuerden, aquí está mi objeto. Mi objeto, en términos prácticos, he dicho que tiene espesor 2L. Por este efecto de simetría, marco mi eje de simetría y caracterizo únicamente esta mitad que tiene espesor. Físicamente, el material existe desde cuando x vale 0 hasta cuando x vale L. ¿Sí? Entonces, el objeto, ¿sí?, físicamente existe desde 0 hasta L. Y lo que estoy haciendo es definir cualquier posición entre 0 y L y dividirla entre la máxima posible. X, que es posición puntual, dividido para la máxima posible, es mi variable de posición adimensional. Temperatura. Si bien es cierto, hablo de una temperatura, debo de tener presente que realmente a nivel de transferencia de calor la cosa impulsor esté en una diferencia de temperaturas. Consecuentemente, mi temperatura adimensional tendrá la forma de ¿qué? De una diferencia de temperaturas adimensional. Y un poco ya lo entendimos cuando obtuvimos la ecuación para sistemas concentrados. Realmente yo tenía en el numerador una diferencia de temperaturas
Y en el denominador tenía también otra diferencia de temperaturas. Pero ya les dije caer en cuenta de que realmente yo estoy comparando un delta de temperaturas en un instante de tiempo determinado respecto de qué, del diferencial de temperaturas máximo posible que se puede alcanzar. Que es justamente la lógica de cómo yo voy a definir mi variable de temperatura adimensional. Aquí estoy comparando la temperatura en alguna posición, en algún instante de tiempo determinado, menos la temperatura de los alrededores, dividido para la máxima diferencia de temperaturas que se puede alcanzar, que está dada por qué en el instante de tiempo. Ahí tengo TI menos T sub infinito. En cualquier instante de tiempo yo tengo una temperatura T, y esa temperatura nuevamente tiende a alcanzar la temperatura de los alrededores. Sigo manteniendo la misma forma, el mismo esquema de diferenciales de temperatura que tenía para sistemas concentrados, pero la diferencia radica en que antes en un sistema concentrado no me importaba la posición. Ahora sí me interesa. Pero nuevamente es que un diferencial de temperaturas puntual en algún instante de tiempo respecto del máximo diferencial de temperaturas que se puede alcanzar. Si comparo dos diferenciales de temperatura, obviamente que también anulo sus dimensiones y es una variable de temperaturas adimensional. Me faltaría por definir que una variable de tiempo, ¿sí?, que sea también adimensional. Ya veremos qué forma tiene, pero por lo pronto lo interesante es que vean que en este tipo de problemas la temperatura cambia con la posición, cambia con el tiempo. Tengo mi ecuación diferencial con condiciones de frontera y condición inicial, pero es muy difícil de solucionarla. Por eso decido cambiar de variables y emplear variables adimensionales, hacer un reemplazo de variables. Pero si voy a utilizar nuevas variables, ¿qué tengo que hacer? Reescribir mi ecuación diferencial a nivel de mis nuevas variables adimensionales, que es justamente lo que van a hacer ustedes. Bueno, esto también lo pueden entender. Otra ventaja de definir estas variables adimensionales es que tanto variable adimensional de posición y variable adimensional de temperatura son inferiores a la unidad, es decir, van a variar desde 0 hasta 1. Vamos a trabajar un poco. Tengo mis variables adimensionales y necesito que me digan qué forma tiene ahora mi ecuación diferencial con estas nuevas variables. Qué gimnasia. Nos está faltando el tiempo adimensional, nosotros le llamé tau.
Este tau obviamente que tiene que involucrar ¿qué? El tiempo. Aquí voy a utilizar una propiedad que es relevante a nivel de transferencia de error y es ¿cuál? El coeficiente de difusividad térmica. El alfa. Recuerden, el alfa es que conductividad térmica sobre densidad Cp. ¿Qué unidades tiene esto? Longitud del cuadrado por día de. Entonces, aquí fíjense, está un poco involucrada la variable tiempo. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar el coeficiente de difusividad térmico con qué? Con el tiempo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cancelar el tiempo y me está faltando ¿qué? Longitud. Por eso voy a dividir para qué? Longitud característica de la. Pues ya tenemos nuestras variables adimensionales. Y ahora sí lo que les pido, chicos, es que trabajemos un poco y reescribamos mi ecuación diferencial empleando mis variables adimensionales. Y que me dé apagando el focus para. Sácale el cable de una vez. Esto entiendo que lo saben hacer. Lo único que estoy haciendo es definir nuevas variables. Si he definido nuevas variables, obviamente que tengo que reescribir mi ecuación diferencial. Entonces, tal vez lo más fácil es que yo parta de mis variables adimensionales. Variable posición, x, posición puntual sobre la máxima posible. Aquí lo que se me ocurre es hacer un dx, ¿no es cierto? Derivar. Me va a quedar esto, ¿no es cierto? Porque él es una constante. Saco el 1 sobre l como constante y derivo. Tal vez de aquí puedo decir que dx es igual a qué? A L multiplicado por dx. Ahora le voy temperatura adimensional que le llamo teta. ¿Qué es la temperatura?
mismo ahora que vamos a hacer, a tratar de derivar, ¿no es cierto? El denominador es una constante, porque t sobre infinito es un valor fijo, t también es constante, no cambia. Consecuentemente, lo único que voy a hacer es derivar el numerador. Por lo tanto, de t va a ser igual a qué? Únicamente de t sobre. Y de aquí tal vez me sirve que el dt Pequeño es. Pequeño es. Contexto. Jodas, chica.
Un poco lo que podemos hacer es aplicar esos reemplazos, sacar derivadas. En primera instancia podríamos describir esto de forma equivalente, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que he hecho es poner la derivada de la temperatura respecto de la posición de T, es Ti menos Ti infinito multiplicado por el delta sobre el dx, que es L de x. Pero claro, la segunda derivada es la derivada con respecto a x de lo que teníamos inicialmente, que es lo que está escrito. Del otro lado, a 1 sobre alfa, el dt, acá tenemos el dt minúscula, que es el de tiempo, sería el cuadrado sobre alfa por dt. Ahora nos falta únicamente resolver esta parte. La parte de acá arriba del otro lado de la ecuación es de ¿Sí? Es la segunda derivada, entonces vamos a teta y saca el L, pues. Ahí está. Ahora, aquí es una derivada. Oh, teta. No, eso te voy. Te queda esto y esto. ¿Qué se llama la porción? ¿Cómo te quedas? De X, que se deriva de parciales. Eso surgen de T1 menos T infinito. ¿Qué queda? No recuerdo. No deriva de una resta. No, pues. Es que se deriva de parcial. Si no es una variable que quieres derivar es eso. Por ejemplo, aquí este es 1, todo se va. Y acá como tienes, se va a hacer 0. ¿Será? Ya se echó. Acá un poncho. Este de x es igual a hacemos la segunda derivada, esta saldría acá afuera, nos quedaría Cuadrado. de T menos T infinito multiplicado de teta, que aquí ya nos quedaría L cuadrado por la segunda derivada. Si nos simplifica esto, se nos va el L cuadrado. Quiero hacer el amor. Entonces, al reescribir nuestra ecuación diferencial, nos queda algo similar a lo anterior.
La segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición adimensional es igual a la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, pero en términos adimensionales. Entonces, esto es equivalente a lo de acá, pero empleando nuestras variables adimensionales. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación diferencial, ahora también tenemos que reescribir también nuestras condiciones de frontera y condición inicial empleando nuestras condiciones o nuestras variables adimensionales. Mi primera condición de frontera tenía que ver con la primera derivada. La primera derivada cuando x es igual a 0 era 0. Esto lo tengo que describir ahora a nivel de variables adimensionales. ¿Qué tendríamos ahora? ¿Cómo nos quedaría la primera condición de frontera? Es condición de frontera. Debería de ser algo similar. Condiciones Debería ser que finales. delta sobre posición adimensional tenía que ser igual a 0, pero ahora en la posición adimensional 0 y en cualquier tiempo adimensional. ¿Sí? Acá x es igual a 0. Si mi variable adimensional es x sobre l, pero en este caso x0, 0 sobre l sigue siendo 0. Por eso estoy poniendo que esta derivada en términos adimensionales en posición adimensional 0 en cualquier instante del tiempo adimensional tiene que ser la derivada igual a 0. No tiene que haber mucha diferencia. ¿Cómo recibo esto?
tampoco. Un poco reemplazando esta segunda condición de frontera, empleando variables adimensionales, nos queda de esta forma. Que la derivada de la temperatura respecto de la posición adimensional es igual a HL sobre K y diferencia de temperaturas sobre la máxima posición. ¿Sí? Entonces, esta condición de frontera que reflejaba igualdad de flujos de calor a nivel de conducción y convección se traduce a que la derivada de la temperatura respecto de la posición, pero en términos adimensionales, es igual a que esto que es HL sobre K, que es y esto que es la temperatura adimensional. Pero evaluada ¿cuándo? ¿En qué posición? Cero. Tiempo inicial 0. Cuando la posición adimensional es 1, ¿no es cierto? Porque estamos en el extremo y en cualquier instante es 1.
Es lo mismo de acá. Cuando L, cualquier instante de Diego, pero en variables adimensionales. En el extremo 1 y en cualquier tiempo adimensional. A ver, ¿qué me está faltando? Es el signo de acá, chicos. ¿Qué nos falta ahora? Reescribir el tiempo a dimensión. O perdón, la condición inicial de términos a dimensión. ¿Aló? Nuestra condición inicial decía que en cualquier posición, cuando el tiempo es igual a 0, la temperatura es igual a 0. De eso tenemos que escribir en términos adimensionales. El equivalente sería la temperatura adimensional es θ, ¿sí? Y tendríamos que poner X mayúscula, ¿no es cierto? Cualquier posición adimensional. Instante de tiempo 0, en términos adimensionales, recuerden, el tau es alfa t n cuadrado. Estamos hablando de tiempo 0, el tau es igual a 0. ¿Y esto es igual a cuánto? En el instante de tiempo 0, en el numerador tengo lo mismo que en el denominador, consecuentemente esto es. Entonces, este es mi nuevo sistema, el que yo debo de procurar resolver. Lo que hemos hecho, chicos, es plantear, ¿no es cierto?, mi punto de partida, ecuación diferencial, condiciones de frontera, condición inicial, pero les decía, la solución es muy complicada, no muy práctica, y planteo otra estrategia que tiene que ver con definir variables adimensionales y reescribir mi ecuación diferencial empleando estas variables adimensionales. Pero nuevamente aquí el problema aún tiene complejidad, es difícil de solucionarlo. Lo que vamos a hacer es establecer una estrategia en donde voy a redefinir mi función principal como el producto de dos funciones para tratar de incorporar una solución en función de variables o derivadas parciales. ¿Sí? Chicos, vamos a suspender la clase. Hoy es la sesión solemne de la facultad, creo que hay ceremonia de incorporación.